Eran las 10 de la mañana. George Coogan volvía al apartamento que compartía con su novia. Había salido a comprar. Nunca imaginó lo que pasaría. El portero del edificio fue el primero en correr hacia donde estaba George Coogan. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Llamó a emergencias y llevaron a George al hospital de Nueva York. Un detective revisó el lugar en busca de pistas. Vaya, ¿qué es esto? Fue difícil porque había muy pocas pruebas físicas. Había 2 bolsas con comida ensangrentada. Encontramos esto. Y una bala deformada. Expansiva la llamaban. Había atravesado el cuerpo de George. Entró por su espalda y salió por su pecho. Esto es extraño. Pudimos saber qué arma se usó por el tamaño de la bala. Era un revólver calibre 44. Es un arma grande, por lo que la bala también era grande. ¿Vieron Harry el sucio? Esa era el arma. Gracias. No creo que alguien pudiera usar una pistola calibre 44 más que para matar a alguien. Claramente alguien quería que George Coogan estuviera muerto. Pero la pregunta era, ¿quién? La primera persona con la que habló el detective fue el portero. ¿Vio lo que pasó? Él fue quien llamó a emergencias. Esperaban que tal vez George le hubiera dicho algo antes de que se lo llevaran en la ambulancia. Pero afirmó que no vio nada y solo escuchó los disparos. Su primera impresión fue que podía ser el ruido de un auto o una construcción. Cualquier cosa menos el disparo de un arma en plena luz de día en el Upper East Side de Manhattan. En algunos barrios de Nueva York es común oír disparos. Sin embargo, no es el caso del Upper East Side de Manhattan. Si pasa aquí, puede pasar en cualquier parte. Este es el barrio más seguro de la ciudad. El Upper East Side era conocido por ser un distrito de clase alta. Casas muy hermosas. Y tiendas elegantes. Y el estereotipo de mujeres bien vestidas caminando con caniche. No es una exageración. Hay porteros en cada edificio. Y taxistas toman y dejan personas a todas horas del día. Así que solo en esa cuadra donde ocurrió el tiroteo deben vivir cientos de personas. Por lo que no era el mejor lugar para cometer un asesinato. Los investigadores preguntaron en el resto del vecindario para saber si alguien más había oído los disparos. Sentí los disparos y escuché a un hombre que gritaba, "Sálvenme, ayúdenme". Así que abrí la ventana y vi su cuerpo tendido en el suelo. Detective Fornavay, Buenas tardes. ¿puede decirnos lo que vio? Había una mujer que estaba subiendo a su auto en ese momento y vio al individuo que venía detrás de George.
Una testigo dijo que vio a un hombre con gorra verde, camisa a cuadros, de unos 30 años, que apuntó con el arma y disparó 3 veces a George en su espalda. Dijo que el sospechoso se alejó tranquilamente, como si se fuera a reunir con alguien. No estaba lo suficientemente cerca del sujeto como para ver su rostro. Tal vez la única persona que estuvo así de cerca fue George. Había detectives en el hospital para entrevistar a George. Pero eso no fue posible. Los médicos salieron del quirófano y le dijeron a su novia, Mary Louise, que George había muerto. No es cierto. No puede ser. Mary Louise estaba histérica porque tenían una relación romántica muy cercana y se amaban. Era la persona más cercana a George porque vivían juntos, así que obviamente tenían que entrevistarla. Pero Mary Louise estaba demasiado alterada para hablar, así que los investigadores dejaron que volviera a casa con su familia en Long Island, ya que estaba muy angustiada y reacia a ser testigo en ese momento. ¿Quién haría algo así? ¿Hay alguna persona que se te venga a la mente? Pero pronto tuvieron una pista. Había alguien que podía tener problemas con George. Mary Louise estaba saliendo con un psiquiatra cuando George apareció en su vida. Muchos hombres han matado a su exnovia o a la nueva pareja de su exnovia. ¿Estaba el psiquiatra decidido a matar a la nueva pareja de Mary Louise? «24 horas después, la policía se interesó en una nueva persona que podía estar involucrada en el asesinato. El exnovio de Mary Louise, un psiquiatra del Upper East Side. La policía quería averiguar si el exnovio de Mary Louise estaba celoso y había matado a la nueva pareja de su exnovia. Así que los investigadores fueron a hablar con el psiquiatra. ¿Puede decirnos cómo se enteró de la muerte de George? Cuando interrogamos a un individuo, primero nos fijamos en su lenguaje corporal y sus emociones, cuando responden a nuestras preguntas. Se sabe de inmediato si están tensos o tienen miedo de responder en el interrogatorio. ¿Puede decirnos dónde estuvo el 23 de octubre? Ese día estaba trabajando, así que volví a casa a las 5. Fue un día normal. Explicó que había seguido adelante, que estaba saliendo con otra persona y que no tenía problemas con George Hogan. Después de hablar con el exnovio, la policía creyó su historia. Estaba viviendo con una nueva mujer, se veía feliz y no parecía que fuera a obtener algo en el sentido económico. Luego la policía decidió investigar los antecedentes de George y se llevaron una sorpresa. Los investigadores sabían que George tenía una novia, pero descubrieron que también tenía una esposa. Es su certificado de matrimonio. Su nombre, Barbara Cogan. Interesante. Eso sin duda llamó la atención de los investigadores. Bárbara debe responder algunas preguntas. Sí. Señora Cogan, tenemos el registro de visitas del hospital y nos llama la atención porque nunca fue a visitar a George. No podía verlo así. Es mi... Barbara Cogan explicó que estaba devastada en su casa, llorando y gritando,
y que cuando supo que su marido había recibido un disparo, tuvo miedo de salir a la calle. Tenía miedo. No sabía quién había disparado a George y tampoco sabía si querían matarla a ella. Así que dijo que no había ido al hospital por razones de seguridad. ¿Temía por su seguridad? Sí. Era mi marido. Estuvimos juntos 30 años. Lo amaba. Después de hablar con ella, no tenían ninguna razón para pensar que ella estaba detrás del asesinato. No había nada que la relacionara con eso. Les habló de cuando ella y George se conocieron y se enamoraron. George creció en Puerto Rico y venía de una familia de negocios. La familia de George en Puerto Rico era grande y se apoyaban mutuamente, se amaban. Eran una familia judía grande, hacían muchas fiestas y todos se apoyaban entre ellos, se ayudaban mucho y trabajaban juntos en el negocio familiar. George fue criado para hacerse cargo del negocio. Él llegó a Nueva York en los años 50 y estudió en la Universidad de Nueva York. Allí, durante sus años de universidad, fue donde conoció a Barbara Cogan. Ella estudiaba en Barnard en ese momento y se enamoraron. Antes de darse cuenta, ya se había ido con ella a Puerto Rico, donde él vivió una vida de lujo. Ella también, por supuesto, como su esposa. Era buena en los negocios. Dirigían una cadena de grandes almacenes y un resort en San Juan. Todo indicaba que juntos hacían un gran equipo. George era encantador y ambos estaban muy enamorados. Viajaban mucho y se codeaban con personas adineradas. Así que ella se convirtió en una mujer de la alta sociedad y siempre aparecía en las páginas sociales. ¡Oh, George! ¿Qué es esto? No Eran un gran puedo creer. equipo y el nombre Cogan era conocido en Puerto Rico. Tenían 2 hijos que criaron en Puerto Rico. Él se preocupaba por ellos, les gustaban los niños, así que los quería mucho, era un buen padre. Cuando los hijos tenían que ir a la universidad, decidieron volver a Nueva York, al Upper East Side. Nueva York fue donde se enamoraron. Estoy segura de que sentían cariño por la ciudad. Y en 1986, Bárbara y George consiguieron un apartamento muy elegante en la Quinta Avenida. Abrieron una galería de antigüedades, así que entraron en ese negocio y conservaron la administración de las propiedades que aún poseían. Es muy bonita. Sí, lo sé. Me gusta. Se venderá rápido. Eso espero. Los dos estaban emocionados por mudarse a Nueva York y poner en marcha su nuevo negocio. Pensaron que sería un éxito. ¿Y qué estás haciendo? ¿Sacando cuentas? Bueno, sí. En realidad, las ventas No tenían están. experiencia siendo dueños de una tienda de antigüedades. Una cosa es comprarlas y otra venderlas, y no tenían experiencia en eso. Los hijos se fueron, estaban solos mirándose entre ellos, así que pusieron sus corazones y almas en una tienda que no daba frutos. Como vieron que el negocio no estaba funcionando, contrataron a una relacionadora pública. Oh, hola. ¿Qué tal? Mary Louise. Muchas gracias por venir. De nada, Te necesitamos. estoy feliz de estar aquí. Es una Gracias. hermosa colección. Podría mostrarte las piezas. Por favor, sí. Bien. Este cristal de aquí es de... Hola, Hola, soy George. Mary Louise. Es un gusto. Mary Louise se sintió atraída por George porque era un hombre mayor, atractivo y muy encantador. Y ella era una mujer joven de buena familia. Tuvieron una buena conexión. Muchas Bueno, gracias. déjame mostrarte el resto. Sí, Gusto en conocerte. el gusto es mío. Espero verte de nuevo. Por supuesto. No sé si George estaba buscando a alguien más, pero pareciera que él y Bárbara estaban tan atrapados en el negocio que perdieron el control de su relación en algún momento. Y muy pronto, George y Mary Louise empezaron a tener una aventura. Y a las 2 semanas, George se fue a vivir al apartamento de ella.
Así que George y Bárbara estaban en proceso de divorcio. Hubo rumores de que George estaba haciendo los trámites para que Mary Louise fuera la única beneficiaria del seguro de vida. Había una diferencia de 20 años entre George y Mary Louise. Son muchos años, y ella estaba acostumbrada a un estilo de vida muy caro. Tal vez Mary Louise pensó que él era una buena opción. Le solicito en esta ocasión la mayor... Los detectives se preguntaban si Mary Louise contrató a alguien para matar a George y si habría recibido algún dinero y dejado a Bárbara sin nada. Queremos saber quién lo mató. Analizaron cómo ocurrió el asesinato. Alguien se acercó por detrás de George, le disparó por la espalda y se fue del lugar. Fue un golpe certero, a sangre fría. Hola. Soy George. Mary Louise. Gusto en conocerte. El gusto es mío. Bienvenida. Gracias. George había mencionado que Mary Louise podía ser la beneficiaria de su seguro de vida. Y era posible que ella hubiera contratado a alguien para matar a George y recibir ese dinero. Así que los investigadores, por supuesto, querían hablar con Mary Louise. Disculpen, estoy buscando al detective Fernavalle. Mary Louise no habló con la policía al principio. Había ido a casa de su familia en Long Island y había conseguido un abogado. Los investigadores entrevistaron a Mary Louise sobre su relación con George. ¿Puede decirnos dónde estaba cuando le dispararon a George? Sí. Estaba en nuestro apartamento. Él había salido a comprar algunas cosas y él no había ido muy lejos, así que tenía que volver pronto. Y después oí los disparos. En la calle. Después de unos minutos, una cosa era muy clara para los detectives. Sentí que la tristeza de Mary Louise era bastante genuina. Sé lo que pueden pensar, porque él tenía mucho dinero. Quiero que sepan que eso nunca me importó. Yo también tengo dinero, nunca lo necesité de él. Yo solo lo amaba. Mary Louise también explicó a la policía que George estaba en proceso de nombrar la beneficiaria de su seguro de vida, pero que aún no lo había hecho. ¿No es usted la beneficiaria? Y en realidad, Mary Louise no heredó nada. No lo soy. No tenía motivos aparentes para hacerlo. Mientras la policía hacía su investigación, nosotros estábamos haciendo la nuestra. El asesinato de un millonario a plena luz del día era una gran historia. Le disparó 3 veces en la espalda y escapó. Dudamos de si es seguro andar por ahí. Y apareció en la primera página del New York Post. Donde ocurrió y las personas involucradas llamaban mucho la atención, por lo que causó bastante escándalo entre la ciudadanía. Las personas siempre han estado fascinadas con los ricos y sus vidas, porque sus vidas son muy diferentes a la de la mayoría de nosotros. Entonces, cuando esto ocurrió, se imaginaban a un tipo rico que tenía todo a su favor y que ahora le había disparado y quedó tirado en medio de Upper East Side. Las personas no se cansan de oír ese tipo de historias. Como era de suponer, con todo el rumor que circulaba en la ciudad en torno al asesinato de George, su familia se vio muy afectada, especialmente sus hijos, ya que además de haber llegado recientemente a la ciudad, tenían que cuidar de su madre y preparar el funeral.
Todo el mundo hablaba sobre el dolor de la familia y aún no encontraban al asesino de su padre. Mamá, te traje sopa. Ella estaba devastada. No sabía qué hacer. Ella se estaba automedicando con pastillas para dormir. Mamá, No tengo hambre. tienes que despertar y comer algo. Has dormido todo el día, vamos. Ellos habían perdido a su padre y era él quien realmente mantenía unida a la familia. Y ahora los hijos no solo tenían que cargar con su dolor, sino que además tenían que cuidar a su madre. Pero se apoyaban entre ellos. No teníamos más pistas y queríamos respuestas. Entonces, llegó el informe de la autopsia. Que sea pronto. Mira esto. Te llamo luego. Punta Hueca. ¿Sí? ¿44? Arma grande. Claro que sí. A George le dispararon con balas de punta hueca. Y esas balas en particular, cuando entran al cuerpo, se expanden. La bala se expande y el impacto es aún mayor. Sin dudas, es una bala que se usa para ocasionar el mayor daño posible. ¿Crees que sea un magnicidio? Una bala de punta hueca se puede relacionar al mundo de la mafia. Son balas que se usan en ese tipo de asesinatos. La policía sabía que habían contratado a Mary Louise para hacer negocios en la tienda. Tiene oro de 24 quilates en el borde. Es precioso. Cuando investigaron por qué la contrataron, descubrieron que fue por una razón muy específica. ¡Tú, quédate quieto! ¡Cuidado! ¡Tú también! ¡Al suelo! ¡Levántate! ¡Muévete! ¡Entrégame el dinero! ¡Cuidado, no dispares! Meses antes, ¡Apúrate! alguien entró a robar. Por favor. ¡Entrégame todo lo que Por favor, tengas! no dispares! George, Toma, por aquí favor, tienes. dale el dinero. Un robo en el Upper East Side no era común. Bien, Ya váyase, por favor. chicas, Después de eso, la gente se asustó. El negocio empezó a ir mal, y parte de eso tuvo que ver con los rumores que había sobre que existía la posibilidad de que su tienda fuera el objetivo y que hubiera algo más oscuro de fondo. ¿Qué esperas? Llama a la policía. Según la entrevista con Mary Louise y de acuerdo a sus documentos personales, encontramos que George estaba asociado con personas en Puerto Rico y que algunas de esas asociaciones no eran legales. Tranquila, estamos bien. ¿Qué fue eso? No puedo creer que nos haya pasado esto. Luego descubrimos que George Cogan vendió su hotel en Puerto Rico en $11 millones. Sin embargo, solo le pagaron 2 millones, así que había alguien que todavía le debía $9 millones. Esa persona era Obrom Torus. La persona que compró el hotel podía tener lazos con la mafia rusa. La policía se preguntaba si el asesinato tenía que ver con eso. Tal vez la persona que compró el hotel no quiso pagar los $9 millones que faltaban y así eliminaba la deuda. La mafia en Manhattan es sumamente violenta y no dudaría en resolver un problema asesinando a alguien. Hola. Los detectives se preguntaban si George había hecho negocios con la persona equivocada. Nosotros llegamos a un acuerdo. Y si eso le había costado la vida. Los días siguientes, la policía pensaba que había algo más en la vida de George Cogan, ya que el estilo de su asesinato y las balas que dispararon eran propias del crimen organizado.
Además, alguien le debía $9 millones y supuestamente esa persona tenía lazos con la mafia rusa. Debido a esto, comenzaron a investigar la situación financiera de George. Y descubrieron que valía mucho menos de lo que todos pensaban. Los investigadores encontraron que valía apenas $2 millones. Eso en el Upper East Side es lo mismo que nada. Sabemos que $2 millones es mucho dinero, pero se creía que tenía 5 veces más que eso. Usaba ropa costosa de marcas como Gucci y Dolce & Gabbana y alquilaba un lujoso apartamento en la Quinta Avenida. Pero el dinero en su cuenta bancaria no reflejaba eso. Y George se lo ocultó a todo el mundo. Una teoría era que tal vez George estaba presionando a esta persona que tenía conexiones con la mafia rusa y que el sujeto se cansó de él y lo mandó a asesinar. Hola. Entonces, los detectives lo contactaron. ¿Señor Torus? Sí, soy O'Bron. Me gustaría hacerle un par de preguntas sobre George Cogan. Cuénteme sobre qué, detective. ¿Sobre cuánto dinero le debía a George? Él les explicó que iba a pagar su deuda. La verdad, nosotros llegamos a un acuerdo. Incluso había elaborado un plan para saldar su deuda. Le aviso si necesitamos algo más. Todo estaba escrito y había pruebas de la transacción. Estaba claro en documentos que todavía le debía todo ese dinero. Tenían garantías y todo preparado, y eso nos llevaría a este sujeto. Sabríamos de inmediato si era él quien estaba involucrado en su muerte. Aún no había ningún sospechoso, y tampoco se había determinado el motivo del asesinato. En ese momento, las personas comentaban el sórdido pasado de George y su triángulo amoroso. Se hablaba mucho de eso en el Upper East Side. George dejó a Barbara por una mujer más joven. Por supuesto que ella no podía estar feliz. El New York Post era el que más escribía sobre esto, porque no nos cansábamos de la historia, así que escribíamos sobre ella todos los días y algunas de esas historias no la hacían quedar muy bien. Supongo que ella pensó que tenía que luchar contra lo que estaba ocurriendo y enfrentar a quienes escribían sobre ella. Así que decidió dar una entrevista al periódico para contar su versión de la historia. Los Cogan eran el tipo de familia a la que le gustaba aparecer en páginas sociales. Bárbara era ese tipo de persona, pero no quería aparecer por algo así. Perdí a mi marido de toda la vida. Una de las razones por las que Bárbara probablemente decidió hablar con el New York Post era para comunicarse directamente con sus vecinos, porque eran quienes leían el periódico todos los días. Tenía mucho sentido que Bárbara diera esa entrevista, ya que era un periódico muy leído en Manhattan. Seguro que sus cercanos lo leían y nosotros habíamos cubierto la historia completa. Las personas cuestionaban su comportamiento y creo que Bárbara no sabía cómo manejarlo. No creo que tuviera las herramientas para hacerlo debido a su personalidad. Ella no sabía cómo ser con la gente cuando empezaron los rumores. Creo que se puso un poco a la defensiva y luego se encerró en sí misma. Todos mis cercanos saben eso. Bárbara le dijo al periódico que todavía amaba a George, que había estallado en lágrimas cuando supo que le habían disparado y que todavía estaba afligida y que tenía el corazón roto. Para ella era importante dejar claro que era una viuda afligida y que no tenía nada que ver con el asesinato de su esposo. Las personas hablan de una aventura. Prefiero no hablar de ese tema. No es fácil. Dijo que perdonaba a Mary Louise, que no había resentimientos y que solo quería privacidad, quería vivir el duelo con sus hijos. El día después de que Bárbara hizo la entrevista, fue el funeral de George.
No pasó desapercibido, típico de alguien que vivió en el Upper East Side y que fue parte de la alta sociedad de la ciudad de Nueva York. Era un circo mediático. Todo el mundo estaba allí. Fotógrafos tomando fotos de Bárbara entrando y saliendo. Todo el mundo intentaba ponerle un micrófono en la cara para que dijera algo. Pero ella no quería hablar. Estaba llorando. Sus hijos la ayudaron todo el tiempo. Pero ella solamente quería tener su espacio. El funeral fue un evento muy concurrido. Había mucha gente. George era una persona muy querida. Era muy sociable, extrovertido y amigable. Tenía muchos amigos. Y todas estas cosas que ocurrían en sus negocios no eran conocidas por la mayoría de la gente que lo conocía bien. Lo conocían como un tipo adorable y encantador. El hombre que mantenía unida a la familia Cogan ya no estaba. Fue un capítulo muy triste en sus vidas que no podrían cerrar hasta que alguien pagara por su muerte. Queríamos respuestas, pero no teníamos muchas pistas. Ni siquiera teníamos algún sospechoso. Fue muy frustrante. Unas semanas después, Bárbara Cogan, como única beneficiaria del seguro de vida, recibió $4.3 millones. Eso era mucho más de lo que hubiera recibido en cualquier acuerdo. De hecho, era el doble de lo que tenía George en vida. No había nada que la relacionara con el asesinato, pero algo no convencía a los detectives. Así que decidieron revisar sus registros telefónicos. Y hubo una llamada en particular que llamó su atención. Bárbara llamó a la compañía de seguros de George 5 días antes del asesinato. Así que contactamos a la agente de la aseguradora. Bárbara quería saber cuánto dinero había en la póliza y si ella todavía era la beneficiaria. Esto llamó la atención de la policía. Estaban a punto de firmar los papeles del divorcio. Entonces, ¿por qué le preocupaba el seguro de vida de George? Lo que Bárbara hizo con el dinero fue muy extraño para una mujer en duelo. Se realizó múltiples cirugías, se fue de viaje. Ella vivía bien, no tenía problemas de dinero. Parecía que esa era su terapia. Bárbara gastó todo el dinero, así que se declaró en quiebra. Y en la audiencia, su comportamiento fue aún más extraño. Bárbara Cogan comenzó a gritar que estaba al borde del suicidio. Y le dijo a todos que podían tomar su dinero y administrar su patrimonio, ya que ella no iba a estar allí. Aún así, ese tipo de comportamiento no la hace culpable de asesinato. Todo lo que la policía tenía en ese momento, que era la llamada a la compañía de seguros y sus extraños hábitos de gasto, era circunstancial. No se puede arrestar a alguien con pruebas circunstanciales. Y su comportamiento ni siquiera daba para eso. El caso se extendió y permaneció estancado por 2 años, hasta que un individuo fue arrestado en el condado de Westchester por un cheque sin fondos. Bueno, hay algo que quiero. Su nombre era Carlos Piovanetti. ¿Qué tal si hacemos un trato? ¿Te parece bien? Les dijo a los investigadores que sabía quién contrató al asesino de George Cogan. Sé su nombre. ¿Quieres que te lo diga? Pero tienes que hacer algo por mí. Cuando Carlos dio el nombre, los investigadores no supieron quién era. Carlos, todo el mundo habla de la historia que estás contando. Carlos Piovanetti arriesgaba 15 años e intentaba hacer un trato para no ir a prisión. Sé quién es el culpable en el caso sin resolver de Upper East Side.
Ese hombre se llamaba Manny Martínez. Carlos dijo que varios meses después del tiroteo, se reunió con Manny Martínez. Fuimos a un restaurante, conversamos y la pasamos bien. Durante esa reunión, Manny Martínez confesó a Piovanetti que él intermedió en el asesinato de George Cogan. Contrató al tipo, preparó el asesinato y consiguió el dinero. Pero eso no fue todo. Martínez le dijo a Piovanetti que Bárbara Cogan estaba detrás de todo. Manny Martínez había sido el abogado del divorcio en Puerto Rico. Manny escribió en español los documentos de Bárbara durante el divorcio y, al igual que ella, pasaba tiempo en Puerto Rico y Nueva York. ¿Quieres crema o azúcar? Sí, azúcar. Bien. La policía de Westchester informó a la Fiscalía de Manhattan y comenzaron a trabajar de inmediato. Los investigadores pidieron a Carlos que tuviera una llamada controlada con Manny Martínez para que hablara sobre esta situación. Manny, ¿cómo has estado? Carlos lo hizo sin problemas. ¿Recuerdas lo que pasó con George? Sí, así es, yo lo recuerdo. La idea era que repitiera toda la historia. Pero aunque Manny Martínez dijo que estaba involucrado en el golpe, no nombró a Bárbara Cogan. Sí, amigo. Pero había un nombre que sí mencionó, y que era el supuesto sicario. Así es, sí, lo recuerdo. Sí, no hay problema. Revisaron los registros telefónicos de Manny Martínez. Ellos encontraron 14 llamadas entre Manny Martínez y el sicario el día del asesinato de George Cogan. Entrevistamos a Manny Martínez. Él estaba ansioso por hablar con el periódico sobre sus problemas legales y dijo que no tenía problemas en enfrentar un juicio. La fiscalía podría investigar a otras personas en la vida de Manny Martínez y preguntarles si alguna vez habló de esta situación. Y de hecho sí lo había hecho. Así que finalmente la Fiscalía del Distrito pensaba que tenía evidencia suficiente y acusó a Manny en 1995 por el asesinato de George Cogan. Pero había un problema. Cuando pensaron que lo tenían, se dieron cuenta de que no sería posible arrestarlo, porque estaba en Ciudad de México, ya que había sido arrestado por estafar a un banco mexicano. Manny Martínez arriesgaba 20 años de prisión y las autoridades mexicanas se negaron a enviarlo de vuelta hasta que terminara el proceso. Recién ahí podrían extraditarlo a Estados Unidos. Fue frustrante esperar tanto tiempo para traerlo de vuelta a Nueva York. La policía estaba preocupada porque en ese momento tampoco tenían pruebas suficientes para arrestar a Bárbara. No había nada sustancial que la relacionara con el crimen. Bárbara dijo que no conocía a Manny Martínez. Pensó que se iba a salir con la suya sin problemas. Finalmente, en 2007, les informaron que Manny salía de la cárcel en México. Ellos estaban preparados. Así que trajeron a Manny de vuelta a Nueva York y lo juzgaron por asesinato en segundo grado. Los fiscales armaron un caso bastante hermético. El jurado tardó 3 días en declarar a Martínez culpable de asesinato. Cuando Martínez fue condenada, el caso contra Bárbara parecía mucho más factible. En el juicio de Manny, muchos testigos subieron al estrado y declararon que él siempre les dijo que Bárbara Cogan fue quien planeó el asesinato y que ella fue quien se benefició con la muerte de George. Bárbara fue acusada de asesinar a su marido George Cogan 17 años después. La ira se hizo tan grande
que ella y el señor Martínez eligieron litigar el divorcio con armas y disparos en vez de hacerlo en una corte. Barbara Cogan nunca fue a juicio. En lugar de eso, simplemente dijo, me atraparon, y entregó su declaración. Los detectives creían que lo había asesinado por dinero. Hay un problema. De alguna manera, unas semanas antes del asesinato, Barbara y Manny se habían dado cuenta de que con el divorcio no recibiría tanto dinero como pensaba. Esto no es posible. Con el divorcio, ella solo habría recibido $1 millón en lugar de los 4.3 millones que recibió cuando lo asesinó. Me mintió. Entonces sacaron cuentas a la rápida y descubrieron que definitivamente valía más muerto que vivo. ¿Qué puedo hacer? La apodamos Viuda Negra porque se vistió de negro por el luto de su marido. Pero, más que eso, era porque describía muy bien la maldad de ella. Una mujer que mató al padre de sus propios hijos, tomó el dinero y lo gastó Póngase de pie, mientras por favor. ellos lloraban su muerte. Culpable. Debe haber sido un infierno para los hijos de George. No. Su padre murió y descubrieron cómo era realmente su madre. Fue horrible para ellos. Casi no pudieron hablar en la audiencia. Su madre iría a la cárcel por matar a su amado padre. Prácticamente eran huérfanos. Al quitarle la vida a George Cogan, Barbara Cogan no solo privó a Mary Louise de su amor, sino también a toda una familia del amor de un hombre muy, muy querido. Esto demuestra cómo el dinero puede llevar a la gente a la locura. No creo que alguien haya ganado algo con esto, al contrario, todos perdieron. Todo este asunto es simplemente muy triste. Finalmente, Mary Louise obtuvo justicia y los hijos también. Todos vieron que se hizo justicia, pero fue una situación muy dolorosa.